Buena tarde, me presento. Mi nombre es Diana Carolina Chandré Olaya, estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la UNAM. En este momento me encuentro en el curso de imagenología convencional y este es el video de la tarea 4. En esta tarea me tocó el tema de la columna lumbar. ¿Listo? Para poder hablar de la columna lumbar debemos hablar de todo lo que es la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por 7 vértebras cervicales que están unidas debajo del cráneo y la última, la C7, se une con la primera torácica. Luego siguen las 12 vértebras torácicas o dorsales. La primera torácica está unida a la última cervical, que sería la cervical 7, y la última torácica, que es la T12, está unida a la columna lumbar. La columna lumbar está compuesta por 5 vértebras, la L1, L2, L3, L4 y L5. Y esta en su parte inferior se encuentra unida al sacro. La columna lumbar tiene una gran importancia en nuestro cuerpo porque nos ayuda a sostener la mayor parte del peso del cuerpo. Esta columna lumbar hace parte del esqueleto axial de nuestro organismo. La columna lumbar se une con unas articulaciones que se llaman articulaciones facetarias, que están en la parte posterior de la columna lumbar. En la parte anterior tiene las vértebras de la L1 a la L5 y además tiene los discos intervertebrales. Los discos son como unas esponjitas que nos permiten amortiguar el movimiento del cuerpo. En la parte posterior de la columna lumbar se encuentran las apófisis transversas y las apófisis espinosas, que son las que permiten también gran movimiento de la columna lumbar. La columna lumbar tiene una curvatura que es conocida como lordosis y es normal en la columna lumbar. También estas articulaciones facetarias están unidas entre las vértebras y nos ayudan a permitir los movimientos hacia los lados y hacia adelante o hacia atrás. La columna lumbar se ve mucho en imagenología convencional porque en esta parte sufren muchos traumas los pacientes o las personas comúnmente. En esta columna lumbar se pueden dar hernias discales, se pueden dar traumatismos, que se dañe la vértebra, que se disminuya el engrosamiento del disco intervertebral y esto haga que el hueso, que las vértebras choquen entre ellas y se genere mucho dolor. También se da mucho que se dé ahí la ciática, el dolor del nervio ciático, que pasa por la parte posterior de la columna lumbar. También recordemos que dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal y posterior a ella están las ramificaciones nerviosas. Estas ramificaciones nerviosas en la columna vertebral están en todo el recorrido, desde las cervicales, desde las vértebras torácicas, pero en la parte de la L1, que es la primera vértebra lumbar, se abren para llegar a los miembros inferiores. Entonces a veces algún pinzamiento, algún deterioro en esa parte va a dar mucho dolor en los miembros inferiores, por eso cuando el paciente refiere este tipo de dolor siempre le van a mandar radiografías lumbares. También se puede dar la radiografía lumbares en pacientes que sufren de desviamiento de la columna o que tuvieron algún accidente de tránsito, algún trauma, fractura, desgastamiento de las apófisis transversas o apófisis espinosas. Entonces se dan muchas patologías de los pacientes. En la columna lumbar, las radiografías que hay en esta, son pues varias proyecciones y tienen algo muy importante y es que el paciente debe tener una preparación antes de esta toma de esta radiografía. Entonces el paciente casi siempre le hacen tomar un laxante vía oral. Muchos laboratorios les gusta el Trabar porque es un laxante que ayuda a liberar todo el bolo fecal que se encuentra en el intestino grueso. Recordemos que el intestino grueso pues está obstaculizando la visión para observar correctamente la columna lumbar. Entonces se les da el laxante, se les pide un ayuno mínimo de 6 a 8 horas para poder tomar la radiografía y para que el bolo fecal no impida con el diagnóstico del radiólogo.
También les dan algunas indicaciones a los pacientes, por ejemplo, que son hipertensos o diabéticos, que no dejen de tomar la medicación diaria. Y también está contraindicada esta radiografía lumbar en mujeres embarazadas o personas que tengan osteoporosis o daño en el hueso. Estas personas con este tipo de patología se les hace una preparación anterior con pastillas de calcio para fortalecer un poquito los huesos y poder tomar la radiografía. O si definitivamente el daño es muy severo en esa radiografía, pues se puede tomar esta radiografía lumbar, pero toca hacerlo en paciente en decúbito supino. También las radiografías de columna lumbar pues están contraindicadas en personas que no puedan resistir la radiación o que tengan algún tipo de alergia o algo diferente a la radiación que emite lo de la radiografía lumbar. Y pues recordemos que se envía mucho en patologías crónicas con dolor. La columna lumbar sufre muchos daños por las posiciones de las personas. A veces porque las personas al levantar el peso lo hacen de una manera equivocada y se lesiona la columna lumbar. Recordemos que las mujeres tenemos la capacidad de levantar el peso de 12.5 kilogramos y los hombres tienen la capacidad de levantar 12 kilogramos. No es bueno que la columna lumbar, un levantamiento de objetos, haga como especie de palanca, porque esto puede permitir que haya un daño en la columna pues, lumbar. También pues en esta parte observamos toda la anatomía de la columna vertebral, lo que es también cuando tomamos la radiografía de columna lumbar también podemos observar algunas partes de los órganos que se encuentran en esa zona. Vamos a encontrar también entonces el intestino, una parte del intestino delgado, una parte del intestino grueso, más que todo se va a ver es el aire que se hace en esta zona, se va a ver también todo lo que es la columna lumbar, se va a ver todo lo que es la parte final de la columna torácica, se va a ver el sacro, muchas veces se va a ver el coxis, depende hasta dónde se colime la radiografía, se van a ver las cabezas de fémur, se va a ver la pelvis, la cadera, se va a ver también la parte anterior del hueso del fémur en esta radiografía. Bueno, eso es como las indicaciones para la radiografía de columna lumbar y como las indicaciones o contraindicaciones las que no se debe tomar. En la radiografía lumbar existen 6 proyecciones. Las proyecciones de la columna lumbar son la anteroposterior, las laterales, sea derecha o sea de izquierda, las oblicuas, y las radiografías, una de hiperextensión y otra de hiperflexión. La radiografía o la proyección la determina el médico tratante según lo que está buscando en esta radiografía, según las manifestaciones del paciente, si tuvo trauma, si tiene dolor, cuánto lleva con ese dolor, con ese problema, y asimismo envía pues la orden para tomar la radiografía. Recordemos que cuando el paciente llega a la toma de la radiografía es importante preguntarle su nombre, su número de cédula, su edad, para confirmar que estos datos estén de acuerdo con la historia clínica y que sea el paciente indicado para la toma de la radiografía, que esto es lo más importante. Recordemos que los pacientes, muchos tienen el mismo nombre y a veces el mismo apellido y podemos confundirlos y tomarle a una persona una radiografía que no necesitaba y así impedir que a alguien le puedan hacer un correcto diagnóstico. Entonces es muy importante confirmar que el paciente al que vamos a atender es el que necesita este tipo de estudio. Cuando invitamos al paciente a seguir, le pedimos que se quite pues las partes como de joyas, de metal, que impidan que se pueda tomarse una radiografía pues adecuada, ¿cierto? Que impidan que el rayo central pueda incidir en esa radiografía. Y recordar siempre que para la toma de la radiografía es importante marcar, sea con una monedita o sea con una marquita, la parte derecha del paciente para que el radiólogo pueda diagnosticar bien el paciente y su patología. ¿Listo? Entonces en esta oportunidad les voy a mostrar cómo es la posición del paciente y las indicaciones para cada radiografía de columna lumbar. Entonces invitamos al paciente a seguir. Este es mi hijo Juan Camilo León y como él es menor de edad, pues yo autorizo que él salga en este video. ¿Listo?
Entonces vamos a ver las proyecciones de la radiografía lumbar. De la radiografía lumbar tiene la primera proyección, que es una proyección antero-posterior, ¿cierto? De siempre el paciente, como les indicaba, le vamos a preguntar su nombre, su documento, cuántos años tiene, que esa información coincida con la historia clínica para que le tomemos el examen correcto al paciente correcto y este pueda ser diagnosticado oportunamente. Entonces le vamos a decir al paciente pues que se ubique en lo que es el booking, en este caso es el booking mural, es esta pared que vamos a tener como ejemplo. Le vamos a pedir que se ubique derecho en el booking, que ponga sus pies bien hacia atrás, que quede de una forma derecha, que la cabeza quede derecha mirando hacia el frente, los brazos van a ir hacia abajo. A veces para ayudarlo le ponen como unas pesitas en las manos y el paciente debe quedar derecho ante el rayo central. Entonces esta sería una radiografía antero-posterior de columna lumbar. Anterior porque está anterior al rayo central que sería el frente y posterior al buque, ¿cierto? Esta radiografía antero-posterior se toma con un chasis 14x17. Casi todas las radiografías de columna lumbar se toman con este chasis. Entonces vamos a pedirle permiso al paciente para tocarle las crestas ilíacas, ¿cierto? Vamos a tocar las crestas ilíacas y vamos a contar 4 dedos por encima de las crestas ilíacas y en toda la mitad vamos ahí a incidir con el rayo central, ¿cierto? Siempre el rayo central debe incidir en esta zona. Vamos a colimar la zona de esta radiografía para que nos quede bien tomada. Recordar que en esta radiografía pues entonces vamos a ver lo que es los intestinos gruesos, los intestinos delgados, los riñones derecho e izquierdo. Vamos a ver una parte de la columna torácica y vamos a ver en su totalidad lo que es la columna lumbar. Vamos a ver la pelvis y vamos a ver las cabezas de Fer, también las articulaciones que están en esta zona. Y bueno, listo, ahí tomamos esa radiografía. Esta sería la radiografía anteroposterior de columna lumbar. También existe una radiografía lateral, puede ser de derecha o puede ser de izquierda, según la indicación que nos haya dado el médico especialista. En esta radiografía le pedimos al paciente que lleve sus brazos por detrás de la cabeza y que los entrecruce los dedos para que evitar que se canse en esta posición tan pronto, ¿cierto? Pedimos que suba los codos bien, que los junte entre ellos para que esto le dé como una parte derechita a la columna y nos permite tomar una radiografía mejor, ¿cierto? Le pedimos que junte bien los pies al buque y esa sería una radiografía de columna lumbar lateral. De siempre, con mucho respeto, vamos a tocar crestas ilíacas, 4 dedos por encima de este y aquí vamos a incidir con el rayo central. Recuerden que esta se toma con un chasis de 14x17. Se colima la zona para mirar esta radiografía. Esta radiografía lateral es muy importante porque aquí vamos a ver con mayor claridad lo que son las apófisis transversas y las apófisis espinosas. O si de pronto hay alguna hernia entre los discos vertebrales, ¿cierto? Algún deterioro, alguna fractura, algún daño. Le preguntamos al paciente si siente mucho dolor para tratar de hacerlo pronto y no como expandir el dolor al paciente. Esta sería una radiografía lateral de columna lumbar. En la columna lumbar también existen unas radiografías que se llama una radiografía de lumbar de hiperextensión. Entonces en la misma posición le pedimos que junte los pies al buque, que tenga las manos entrelazadas por detrás de la cabeza, que junte los codos para que tenga una mayor estabilidad y lo que vamos a hacer es que él haga una flexión, una hiperextensión hacia atrás, un poquito hasta donde el paciente tolere y hasta donde no le duela mucho, porque casi siempre esta radiografía se manda porque el dolor es muy abundante entre L4 y L5 cuando hay problemas para caminar o para desplazarse. Entonces le hacemos una hiperextensión hasta donde él aguante. De igual forma vamos a tocar las crestas ilíacas, 4 dedos por encima, vamos a incidir con el rayo central, vamos a colimar esta zona para ver bien lo que es la parte de la columna lumbar. En esta parte también vamos a ver
pues todo lo que son las vértebras lumbares, de la L1 a la L5, vamos a ver una parte del sacro, una parte de las vértebras torácicas, entre la T11 y la T12, y vamos a hacer esta radiografía, a colimarla bien para que nos quede bien tomada, y le preguntamos siempre al paciente si está doliendo, hasta dónde aguanta la hiperextensión, ¿cierto? Y tomamos la radiografía. Listo, ahí. Y hay otra para esta que es una hiperflexión. Una hiperflexión, otra de nuevo, la misma posición, bien puesto contra el buki, bien derecho, los pies contra el buki, las manos detrás de la cabeza, siempre con los codos hacia adelante, para que los miembros superiores no interfieran en la toma de la radiografía lumbar. Siempre tomamos las crestas ilíacas como referencia, 4 dedos por encima, vamos a incidir con el rayo central aquí, y vamos a colimar igualmente. Esta radiografía se toma con chasis 14 por 17. Y ya nos quedan las radiografías de columna lumbar, que son las oblicuas. Entonces, en la misma posición le vamos a pedir al paciente que se gire un poquito, y recordar que las oblicuas inciden en el buki, ¿cierto? Ya no van con el rayo central, sino que inciden es con el buki. Entonces, esta radiografía sería una antero-posterior de columna lumbar, una oblicua antero-posterior de columna lumbar. De igual forma, la misma dinámica, tocamos las crestas ilíacas, contamos 4 dedos por encima, aquí vamos a incidir con el rayo central, colimamos esta zona, se toma con un chasis 14 por 17, y estas pues entonces nos permiten ver de igual manera todo lo que es la columna lumbar, una parte de la torácica, sacro, y lo que son pues la pelvis, la cadera, las cabezas de fémur. ¿Listo? De igual forma vamos a hacerlo para el otro lado, y de la misma manera, esta sería ya una oblicua, de igual forma. En algunos lugares se toma la oblicua contra pone los pies derechitos y contra el buki de esta forma. También puede ser la oblicua. Estas radiografías lumbares entonces permiten que el paciente darle un buen diagnóstico, que el radiólogo pueda observar bien esta radiografía y darle pues un tratamiento al paciente. Muchas gracias. Las radiografías de columna lumbar, como criterios de evaluación, pues los que hablábamos ahora, también hay que aumentarle a esos, que se debe pues entonces confirmar que el paciente sea el que vamos a atender, que la orden sea correcta, tomar los exámenes que el especialista le está mandando de una manera correcta, con claridad la imagen, tratar de incidir en cuanto a la radiación, con el nivel de radiación que se necesita para la radiografía de columna lumbar, para que nos queden bien visibles todas las partes óseas de la columna lumbar. También preguntarle con anterioridad al paciente si se hizo una correcta preparación, ya que esta mala preparación va a influir en nuestra radiografía de columna lumbar. Si no se hizo el lavado intestinal, si no tomó las precauciones, si no tiene el ayuno, el bolo fecal va a impedir en esa buena revisión de la radiografía de columna lumbar, y esto va a impedir que el radiólogo pueda tomar pues un diagnóstico en este caso. Preguntarle siempre al paciente dónde es el dolor, por qué lo envían, hace cuánto lo tiene, para verificar que sí estén enviando la orden que el paciente necesita. El paciente necesita en este momento, ¿cierto? Confirmar pues que la orden esté correcta, y siempre indicarle al paciente todo lo que se le va a realizar, por qué se le va a realizar, por qué es importante hacerle este tipo de estudios, qué beneficios va a tener con este estudio, y lo más importante es siempre expresarle al paciente los riesgos que tiene cuando se toma la radiografía, explicarle que los riesgos pues son menores comparados con el beneficio que va a tener al recibir un diagnóstico por su dolor, su patología o su trauma. Siempre explicarle con claridad al paciente a qué va a ser sometido, cuál es su riesgo, para que quede con constancia en la historia clínica que se le explicó correctamente al paciente, y no vayan a haber eventos adversos después como demandas o tutelas a la entidad para la que estamos laborando.
Pues entonces es las proyecciones de columna lumbar, una parte de anatomía de la columna lumbar y pues todo lo que son las proyecciones adicionales. Este es mi video para el curso de imagenología convencional y pues les agradezco mucho por su tiempo. Espero que tengan un excelente día y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.